¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto poder saludarlos en este día una vez más y poder compartir con cada uno de ustedes esta lectura y estos pensamientos, estos conceptos que siempre pues pueden ayudarnos en nuestra vida espiritual y aprender a ir leyendo versículo por versículo las escrituras para poder aprender, para poder crecer, para poder entender y pues de alguna forma también eh, ir despertando en nosotros esa curiosidad y de hecho hasta preguntas que pueden existir en nuestro corazón o que se puedan ir dando en el camino mientras estamos leyendo la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Este espacio pues nos sirve para poder leer la palabra, como lo hemos mencionado hace un momento, y también pues poder de alguna forma hacer crecer nuestra fe y nuestra seguridad en la vida cristiana. Estamos ocupándonos en leer la carta del apóstol Pablo a los romanos y ya vamos bastante avanzados, gracias a Dios. Llevamos un buen tiempo de estarlo haciendo y yo creo que es importante que lo podamos hacer y poder tener una secuencia, un seguimiento y poder ir aprendiendo ciertas cosas que definitivamente nos sirven todo el tiempo, nos sirven para la vida y nos sirven para entender incluso el contexto histórico, el contexto geográfico, la razón, los porqués, las traducciones, las interpretaciones desde las raíces, en algunos casos idiomas originales, y pues ir ahí ahondando en todo lo que realmente es bonito y es importante de las escrituras. Y como les decía, hemos estado leyendo, hemos estado analizando por todos estos días al apóstol Pablo, su manera de escribir, su manera de trasladar el mensaje y también al pueblo a quien fue escrito y destinado este pasaje. Y pues muchas cosas que vamos aprendiendo en el camino, ¿verdad? Hay muchas cosas que van surgiendo en nuestro corazón. Y pues en esta noche vamos a leer el resto del capítulo de Romanos capítulo 7. Ya hemos llegado, creo yo, hasta el 16. Y pues es importante que cada uno de nosotros vayamos ahí aprendiendo, como les decía, y que esto nos ayude a seguir pues cuestionando cosas, a seguir aprendiendo y a seguir y a estimular nuestra lectura, pero también nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Yo quiero hacer una oración para iniciar este tiempo y luego vamos a continuar con esto, ¿sí? Señor, te doy gracias en esta noche por lo que nos permites. Gracias, Dios, por que fuimos y regresamos de nuestras actividades cotidianas y tú nos has guardado, Señor, y nos has cuidado en todo momento y de todo tipo de mal. Nos has traído con bien, Señor, nos has protegido y has estado con nosotros, Señor. Gracias por la provisión, gracias por tu presencia, por nuestra familia, Señor, y por todas las cosas que siempre nos das. Te bendecimos, Señor, y agradecemos porque también nos permites tener el lugar y el momento para poder hacer este tipo de actividades, las cuales te pido, Señor, que tu bendición alcance para que podamos estar bien, que la mayoría de cosas, Señor, que hablemos hoy sean de bendición y que tus palabras, Señor, sean impregnadas en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice el apóstol Pablo. Verso 14 de Romanos capítulo 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal, dice el apóstol Pablo. Y en una versión que se llama versión amplificada, casi siempre están ustedes viendo que utilizamos este tipo de versiones. Aquí tengo yo la Biblia textual, pero también utilizamos otras herramientas y lo hemos mencionado muchas veces. Eh, pero lo digo nuevamente para que usted sepa que de lo que estamos hablando, pues hay comentarios bíblicos de personas eruditas en la escritura. Hay también algún tipo de recurso de un diccionario, tanto diccionarios bíblicos como diccionarios de etimología, para que usted pueda tal vez abrir más el campo en cuanto a ciertos conceptos en su mente. Y utilizamos regularmente también para que usted lo pueda tener ahí de referencia la nueva traducción viviente, que es una versión de paráfrasis bastante pues necesaria para lo que vivimos, porque está muy contextualizada a nuestro tiempo y es de alguna forma pues fácil de leer y fácil de entender, por así decirlo. Como repito, está hecha mucho adaptada a nuestro tiempo.
Yo tengo acá otra versión que se llama la versión amplificada de la Biblia, la cual quiero mencionar algunas cosas porque esta tiene algunos comentarios insertados dentro de la misma Biblia que quiero compartir con ustedes. Y esto pues es para conectar hasta el versículo 16 y luego finalizar al versículo 25, que es nuestro propósito de esta noche. Dice en la versión amplificada, el conflicto de dos naturalezas. Ese es el título que tiene desde el versículo 14 hasta el final, ¿verdad? Es lo que trata, por así decir, todo el tema del 14 hasta el versículo 25 en Romanos capítulo 7. Se llama así, así lo puso pues el autor o los autores a esta parte de Romanos capítulo 7 en la versión amplificada. Dice, sabemos que la ley es espiritual. Esto es algo que ya lo platicamos en la semana anterior, que la ley, pues es, yo les di los conceptos y les hablé de la idea de lo espiritual, que lo espiritual obviamente viene definitivamente de parte de Dios, que es lo que nosotros necesitamos alcanzar, ser seres espirituales. Y cuesta mucho alcanzar esa espiritualidad, porque nosotros en el camino podemos confundirnos y creer que estamos viviendo una vida espiritual cuando lo que estamos haciendo es estar viviendo una vida de religión. Y hay un abismo muy grande entre vivir una vida de religión y tener una vida espiritual, porque la vida espiritual es la que se adapta y es la que adopta la imagen lo más cercano a cómo es Jesucristo, y es esa la lucha de todos los días, mientras que la vida religiosa lo que trata de hacer es como hacernos creer a nosotros que todo está bien, toda vez nosotros estemos cumpliendo con ciertos requisitos, y esa es la lucha, esa es la batalla que hay. Y creo que el apóstol Pablo lo define muy bien acá. Dice, pero yo soy una criatura carnal, dice el apóstol Pablo. O sea, yo soy alguien que trae en su información, tanto genética como en todo el entorno que hay, carnalidad. Y la carnalidad también fue un concepto que yo expliqué en su momento y les decía que la palabra carne o carnal se utiliza regularmente en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, para mencionar la unión entre el cuerpo y los pensamientos los pensamientos del ser humano que están bajo el pecado, según Romanos capítulo 7, verso 14. eh, entonces, cuando el apóstol Pablo dice, yo soy una criatura carnal, está diciendo, yo soy alguien cuyo cuerpo obedece única y estrictamente a las órdenes que le da mi mente, que no está ligada a lo espiritual y que no busca las cosas espirituales. Entonces ahí es donde hay una, digamos, una separación, y es donde toma sentido aquello que el apóstol Pedro decía, que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y sin embargo, pues la mayoría de nosotros estábamos respirando en esta tierra. Bueno, estamos respirando, y cuando Pedro, el apóstol, dijo esto, pues la mayoría de personas estaban respirando, o sea, estaban teniendo el acto de vivir la vida bios, digamos así, en la tierra, la vida natural, pero estaban muertos en cuanto a su conexión hacia Dios. Espero estarme dando a entender, porque hay una separación, insisto, entre lo que es la vida espiritual y la vida de la carne. La vida de la carne simplemente quiere dejarse gobernar y quiere simplemente darle rienda suelta a todos los deseos, a todo lo que viene a mi mente, a todo lo que viene a mi corazón, a todas las pasiones, a todos los instintos, a todos los impulsos que yo puedo tener, y no todo lo que yo tengo como impulso natural y carnal es positivo. Y cuando yo ejecuto con mi cuerpo la acción que mi mente me está pidiendo que haga, entonces esa es la vida carnal. Por eso el apóstol Pablo dice acá, yo soy una criatura carnal, yo soy alguien que he vivido por mucho tiempo bajo los impulsos carnales. Y acá hay un comentario que dice lo siguiente, soy una criatura carnal, soy una persona mundana, autosuficiente, soy carnal y no tengo espiritualidad, que era lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿cómo podemos entender la ley si nosotros no tenemos algo espiritual? Si no tenemos una vida espiritual, no vamos a poder entender la ley. Y esa es la razón por la que definitivamente desde tiempos muy ancestrales las personas han querido acercarse a Dios, pero cuando encuentran que Dios no es que sea inalcanzable, en gloria obviamente es inalcanzable, pero en cuanto a poder tener ese como contacto, esa accesibilidad a Él, lo es, pero Él empieza de alguna manera a decirnos exactamente qué espera de nosotros. Es cuando la gente empieza a sustituir la referencia de Dios y empieza a tener
otro tipo de intereses en cuanto a la idolatría y otro tipo de conceptos de los cuales yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que soy una persona carnal, los comentarios acá dicen, soy carnal y no tengo espiritualidad. Necesitamos entender que nosotros no podemos entender la ley de Dios, que es la ley de Dios, no la de los hombres. Y la semana pasada yo también les mencionaba a ustedes que hay un conflicto o muchos conflictos entre algunos hermanos y otros que ya no se quieren hacer llamar hermanos, que están totalmente peleados, que tienen, no sé si tuvieron alguna mala experiencia con alguna parte de la iglesia, cosa que no lo dudo, porque lamentablemente en la iglesia, y hablo del cristianismo, ha habido muchos choques y muchos problemas de toda índole, y pues no dudaría si alguien, pues basándose en una mala experiencia, haya querido separarse o haya querido desligarse de la fe cristiana o de lo convencional cristiano o de lo que se conoce ahora como le atañen ahora la iglesia judeocristiana. Les estoy diciendo todo esto porque no es, o sea, lo que tenemos nosotros que entender es que la ley de la cual yo estoy hablando y de la que Pablo está hablando no es la serie de estatutos y de imposiciones que se dieron en el pueblo de Israel basándose en una interpretación personal muy mala de lo que era la ley de Dios y que gente a conveniencia la tomaron, se burlaron de ella y simplemente quisieron hacer su propio estilo de vida. Y entonces el apóstol Pablo, aparte de esto, dice, estoy vendido a la esclavitud del pecado. Quiero decir algo más acá. El tema aquí es que cuando una persona le da rienda suelta a su vida carnal, lo que resulta de ello es que automáticamente o en el proceso se va convirtiendo en una persona que rinde sus derechos hacia el pecado. Y por esa razón cuesta mucho que una persona pueda eh, pues vivir una vida en Dios. Y créame que esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo yo pensando en alguna persona más que en mí mismo. Y se lo digo con toda libertad y propiedad, porque el mismo apóstol Pablo se menciona a sí mismo en este versículo cuando dice, yo soy una criatura carnal. Yo soy carnal. Aquí Pablo no está diciendo, uno de mis compañeros apóstoles que vieron a Jesús es carnal, porque yo ya lo noté y lo vi. O no está diciendo Timoteo, Tito, o alguno de los que le seguían a él, o algún hermano o hermana de Corinto, de Galacia o de algún otro lugar, está diciendo, él es carnal. No, Pablo está hablando de sí mismo y está diciendo, yo soy una persona carnal y tengo un conflicto muy fuerte porque me cuesta mucho ser espiritual. Yo creo que todos nosotros necesitamos caer en esta cuenta y entender que nosotros no es por nuestra propia iniciativa que buscamos de Dios. Eso no va a ser nunca así. Nosotros buscamos de Dios porque respondemos a una atracción que Dios hace, pero para que eso suceda realmente tiene que haber una fuerza en el Espíritu Santo, en el poder de Dios demasiado grande. Acá toma sentido, obviamente, cuando el apóstol Pablo en este mismo libro dice que el evangelio es dunamis de Dios. ¿Por qué? Porque ese poder que se expande alcanza, ¿sí? Y es más fuerte que el poder de las pasiones, del pecado y de la misma muerte, ¿sí? Entonces, creo que esto es algo bien interesante que todos nosotros debemos entender y obviamente más adelante, tal vez yo o tal vez en otro lugar, con otro hermano, con otro pastor o predicador, ustedes van a escuchar algo relacionado con este capítulo y espero que cuando ustedes lo lean digan, eso yo en algún momento lo escuché, lo leí o lo vi, porque es algo que nos hace crecer y nuestro entendimiento al estar expandido, tenemos todavía un poco más de deseo de querer seguir buscando la verdad en Dios. El verso 15 dice, porque no entiendo mis propias acciones. Vuelvo a la carga diciéndole que el apóstol Pablo no está hablando de otros hermanos ni de otras personas, no está hablando en este punto de la gente que normalmente nosotros decimos son pecadores, son gente mundana, son gente como en algún punto, yo recuerdo y creo que alguna vez lo comenté con algunos amigos, les decía que nosotros teníamos un hermano conocido que cuando nos veía en la iglesia, de hecho, estábamos tal vez a punto de iniciar las reuniones en la iglesia donde yo comencé a servir y a buscar al Señor. Y él pasaba por ahí, llegaba y saludaba a todo el mundo. Y cuando veía un grupito de jóvenes,
nos llegaba a saludar y él nos llegaba a saludar de una forma un tanto, no sé si peyorativa, pero ni despectiva, pero sí un poco tal vez como acusador. Era su manera tal vez de bromear, cosa que tal vez que con el tiempo a mí, pues al de alguna manera pues distinguir el tono y la intencionalidad de su forma de hablar, empezó a caer pesado en mí, porque él nos saludaba y nos decía, ¿cómo están carnalitos? Nos decía, pero él no nos decía carnalitos por querernos saludar, como saludan, por ejemplo, en México, ¿verdad? Que nos dice, que se dicen a sí mismos, hola carnal y todo esto, como un tipo de saludo fraterno, sino que él nos lo decía, como les repito, no sé si peyorativamente, no sé si despectivamente, no sé si con una actitud de superioridad en su mente en cuanto a que él tal vez sentía que era una persona mejor que otros, pero así nos saludaba. Y, pues no importa tanto cómo yo me sentía o no ese es el punto en realidad, pero lo que le quería decir con esto es que el apóstol Pablo en este punto no está hablando de otras personas. Él no llega con alguien a decir, tú eres un carnal y yo soy un espiritual. No, él está diciendo, ya me di cuenta que yo necesito ser espiritual porque yo soy una persona carnal, no pienso en los demás. Obviamente pienso en todos ustedes y digo, ustedes necesitan ser más espirituales, pero yo me estoy viendo al espejo primero, yo me estoy viendo y me tengo que limpiar y si yo no padezco y si no tengo los mismos conflictos emocionales y espirituales que tienen ustedes, probablemente tengo los míos y son quizá igual o más fuertes. Pero en este punto no estoy poniendo como a competir mi vida y a decir que yo soy mejor que otros, ¿sí? Por eso es que él les traía a colación este ejemplo. El verso 15 dice, por eso, porque no entiendo mis propias acciones. Y dice el apóstol Pablo, estoy desconcertado y perplejo por ellas. Aquí en la versión textual dice, porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí, como les decía, en esta versión de la Biblia que está comentada, dice, estoy desconcertado y perplejo por mis acciones. ¿Por qué? Porque regularmente hago cosas que no quiero hacer. Eso es lo que dice aquí Pablo. No hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco. Y entonces Pablo viene y dice, ¿cómo es esto de que yo constantemente, sabiendo que ya me tengo que conducir y comportar de otra manera, recurrentemente vuelvo a lo que siempre he sido? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso lo hace ser o sea, sentirse una persona eh, mala, ¿sí? Y dice, yo me quedo perplejo por ver el tipo de persona que he sido, por darme cuenta la persona que hace este tipo de cosas. Por eso dice, no hago lo que quiero, dice, sino que hago lo que aborrezco, dice aquí el apóstol Pablo. Y dice nuevamente, y cedo a mi naturaleza humana, a mi mundanalidad y a mi capacidad pecaminosa. Eso es lo que dice el apóstol Pablo acá, cuando está mencionando que no hace las cosas que él quisiera hacer. Por ejemplo, yo quisiera orar, quisiera hacer un tipo de oración, quisiera ser una persona que no por lo que la gente vea, pero al final de cuentas, pues sí lo va a lograr percibir las personas, pero que pudieran percibir de mí que yo soy alguien que ora mucho. Eso es lo que yo quisiera. Yo quisiera ser una persona con un carácter templado. Yo quisiera ser una persona digna de fiar. Yo quisiera ser una persona que incluso aún estando yo en mi soledad pudiera tener una buena actitud y tener y hacer buenas acciones. Y no solo por lo que la gente ve y por lo que la gente puede llegar a creer de mí, sino porque hay un Dios que está viéndome 24 horas los 7 días de la semana. Eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice, no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Entonces, esta es una cosa bien interesante que creo que tenemos que tal vez mencionar rápidamente, pero yo platicaba con algunos hermanos en la iglesia y yo les decía, un cristiano verdadero no es un cristiano solamente perfecto o un cristiano solamente santo. Y lo digo que no es perfecto ni santo, sino que un cristiano es el pecador más triste que puede haber. Es el que cuando cada vez que comete un error, cada vez que comete una falta delante de su Dios y delante de los demás, es una persona que se siente la peor persona del mundo. Y cuando
esta persona cae en cuenta que ha ofendido a Dios y que ha manchado la santidad de Dios, no se logra sentir tranquilo hasta el momento en que hace las paces con Dios y trata de enmendar lo que hizo, o al menos trata de luchar para que en los próximos, en el futuro, el camino sea distinto. Les estoy mencionando esto porque el apóstol Pablo dice, yo no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. ¿Qué significa esto? Que a veces hacemos cosas que nosotros decimos, esto ya no lo tengo que hacer o ya no lo quiero hacer. Y cuando menciono esto, ya mi vida aborrece ciertas situaciones y ya no me siento feliz. Como antes, quizá que me jactaba de que era un gran bebedor o de que era alguien que hacía cosas que no eran buenas, ¿sí? Y en ese punto, pues decía yo me sentía como que era el mejor en hacer cosas malas. Ahora resulta que cuando hago algo malo, mi conciencia y mi corazón y mi espíritu se sienten realmente frustrados. Eso es a lo que quiero llegar con lo que les estaba diciendo. Y entonces ahí es donde dice el apóstol Pablo, cedo mi naturaleza humana y a mi mundanalidad y a la capacidad pecaminosa. Ahora el verso 16 dice, es a donde continuamos. Ahora bien, si habitualmente hago lo que no quiero, dice acá el apóstol Pablo, ahora bien, si habitualmente hago lo que no quiero, verso 16, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es excelente. Dice, am, eso significa que estoy de acuerdo con la ley, confesando que es buena, moralmente excelente. Lo que está dando a entender aquí Pablo es que cada vez que yo hago algo que es malo, lo que estoy diciendo es, o lo que estoy mostrando es que yo soy una persona de naturaleza humana, pecadora, vendido al pecado, con un linaje, si lo puedo decir así, o con una herencia ancestral de Adán, que me hace tendiente constantemente a hacer las cosas que no debería hacer. El verso 17 dice lo siguiente, así que ahora, siendo así, ya no soy yo quien lo hace. Dice nuevamente, la desobediencia que desprecio, dice acá, sino el pecado, la naturaleza que vive en mí. Dice el apóstol Pablo, acá hay una discusión bastante interesante. Verso 16, 17, perdón. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Y aquí fíjense ustedes que les digo, hay una discusión muy grande porque hay mucha gente que hasta ha hecho grandes debates teológicos en cuanto a que si, o sea, por ejemplo, si yo hago algo malo, no es mi espíritu, no es la esencia mía la que está haciendo lo malo, sino que es, por así decirlo, el vehículo que es mi cuerpo, mi carne, quien está haciendo las cosas negativas. Y hay mucha gente que puede llegar a tomar este versículo tan literal o tan a su manera, que vienen y pueden se han sentido hasta con la libertad de decir que bueno, como el cuerpo es el que peca y la Biblia dice que el cuerpo va a ser desechado, porque así dice la Biblia, que el cuerpo pues se va a quedar en este mundo porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces quiere decir que nosotros podemos darle rienda suelta a nuestra vida pecaminosa, porque al final de cuentas Dios conoce nuestro corazón y vamos a ser así como Pedro cuando Jesús le preguntó si lo amaba y entonces Pedro le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Y entonces, como repito, hay personas, hay gente que tiene la doctrina en cuanto a decir, pues bueno, nosotros podemos pecar con el cuerpo, porque al final de cuentas el cuerpo es el que se queda, es el que hace lo malo, y según el apóstol Pablo, no soy yo en mi deseo no quisiera ser malo. Yo en mi corazón no quisiera ser malo. Y acá hay una línea muy delgada entre la verdad y la mentira. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la Biblia dice que Dios pesa los corazones y las intenciones. La Biblia lo dice y eso es una verdad. Pero eso de decir que Dios pesa las intenciones y los corazones no es ni la licencia ni el permiso de Dios para que nosotros le demos rienda suelta a nuestra vida. Porque entonces estaríamos contradiciéndonos totalmente, estaríamos diciendo algo que no tiene sentido. El apóstol Pablo lo que está aclarando en este punto es que está diciendo, hay una batalla entre lo que mi cuerpo quiere hacer, unido a mis pensamientos, unido a mis emociones y unido a mis sentimientos, y eso muchas veces no quiere dejarse sujetar por el espíritu que Dios hizo morar en mí. Y cuando eso no está sojuzgado por el espíritu, entonces mi cuerpo se desvía. Así que, dice el apóstol Pablo, lo espiritual que habita en mí no es lo que peca, sino lo que peca dentro de mí es todo lo carnal que no se sujeta. Y me llama muchísimo la atención esto porque
tal vez de una forma un tanto diferente, si lo puedo decir así, el salmista en el Salmo 103, donde dice, bendice alma mía al Señor, menciona algo que tiene cierta relación. ¿Saben por qué? Porque es como si el propio ser le está hablando a su propio ser. Es como si algo dentro nuestro nos estuviera hablando y nos estuviera diciendo, alma mía, tú no tienes que hacer lo que se te da la gana. Alma mía, tú no tienes que venir y hacer las cosas como tú quieras. Alma mía, tú no tienes que ordenarle a mi cuerpo que peque, tú no tienes que ordenarle a mi cuerpo que haga las cosas que a Dios no le agradan. Por eso dice, alma mía, bendice al Señor. ¿Por qué? Porque el alma muchas veces se quiere quedar, se quiere como rebelar contra lo que Dios ya nos ha establecido. Y entonces cuando pasan ese tipo de situaciones, lo que sucede es que caemos en la tentación y la tentación nos lleva al pecado y el pecado nos puede llevar a la muerte. Entonces lo que estoy tratando de decirles con esto es que cuando Pablo dice que en el verso 17, ya no soy yo quien lo hace, la desobediencia que desprecio, sino el pecado, la naturaleza que vive en mí, está diciendo acá. Por eso era que yo les estaba de alguna forma pues queriéndoles leer y entregar estos conceptos de otro tipo de versiones para que usted también pudiera decir, ah, eso fue lo que quiso decir Pablo de alguna forma. Él está diciendo, el pecado, la naturaleza que vive en mí, la naturaleza contra la que estoy luchando, pues es la que muchas veces hace cosas malas. Aquí es donde nosotros podemos entender que hay muchas personas que no solo somos nosotros y que es un error que nosotros querramos encumbrar o poner en una tarima, en una cúspide, en un punto, no sé cómo llamarle, alto, en un grado de iconidad a alguien, porque no es lo que corresponde. ¿Por qué digo esto? Porque aquí dice el apóstol Pablo que hay una naturaleza en nosotros y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que probablemente aún hasta el más santo, y perdón que lo diga de esta forma, yo no sé cómo lo manejan en la iglesia imperial, pero aún los sacerdotes que se han declarado a sí mismos con una serie de votos de lo que sea, lo que quieran hacer, aún ellos entran en este listado de ser carnales, de ser personas que tienen carnalidad. Y perdón que lo diga de esta manera, pero la Biblia no exenta a nadie por haber hecho cualquier tipo de voto o cualquier tipo de lineamiento o haber tomado tal o cual sacramento. Eso no los exenta de que en su naturaleza haya carnalidad. Lo digo con todo respeto, pero así es. La Biblia no dice en ninguna parte que haya una persona que no tenga en su vida carnalidad. ¿Y eso qué significa? Que, insisto, nosotros no deberíamos elevar a ningún rango ni a ningún grado a nadie, ni verlo y decir, él no va a fallar jamás, porque estamos en un error grueso cuando decimos que alguien no va a fallar. Lo que pasa es que el Evangelio ha vendido otro tipo de imagen en donde las personas pues nos hemos querido sentir muy buenos, pero al final de cuentas debemos entender que hay una vida natural que está en nosotros contra la cual nosotros estamos luchando. Y como yo he dicho algunas veces en la iglesia, cuando nos demos cuenta que tenemos una batalla y que la batalla no es contra el hermano que nos ve mal o contra el vecino o contra la persona de la familia que nos crea conflictos regularmente, nos vamos a dar cuenta entonces que hay una batalla y en eso se nos va a ocupar la vida, en estar tratando de librar esa batalla y la batalla no es contra ellos. La Biblia dice que no es contra sangre ni carne. La Biblia dice que es contra principados, potestades y también tenemos que entender que nuestra batalla es contra lo que nosotros fuimos, lo que nosotros somos y que el día de mañana nos despertemos y que le pidamos a Dios, Dios mío, cámbiame para que yo deje de ser lo que ayer fui, porque lo que ayer fui en algunas situaciones no es necesariamente lo que tú esperas de mí. Verso 18 dice, porque sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Otra vez dice Pablo y está otra vez separando las situaciones diciendo, mi vida carnal no es que tenga algo tan bueno de lo cual yo me pueda jactar. Mi naturaleza humana, mi mundanalidad y mi capacidad pecaminosa. Eso es lo que habita en mí. Y luego dice, porque la voluntad, dice el apóstol Pablo, de hacer el bien está en mí, pero no la capacidad de hacerlo. Eso es el verso de 18. Y en la textual dice, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. El apóstol Pablo dice, yo tengo la voluntad, yo quise hacerlo, yo he querido hacerlo, pero resulta que no tengo la suficiente fuerza, porque la carnalidad siempre me atrae.
Y el verso 19 dice, pues el bien que quiero hacer no lo hago, sino que practico el mal que no quiero. Y creo que esto es muy claro. Insisto en esto. El apóstol Pablo aquí está demostrando que hay una batalla en el alma y en el espíritu del ser humano cuando comienza a encontrarse con Dios y entiende la realidad de su condición, cuando se da cuenta que necesita a un Salvador, no solamente para que muera en la cruz y perdone sus pecados, sino para que le ayude a vivir de otra manera. El domingo en la iglesia estaba yo platicando de un tema al cual le puse la vida correcta y les estaba mencionando muchas cosas, dentro de las cuales había, por ejemplo, un pasaje en los Salmos, si no mal recuerdo, Salmo 32, en donde dice, bienaventurado el hombre a quien tú no acusas de pecado, a quien tú no le atañes o no le pones ninguna acusación por alguna transgresión, y lo perdonas toda iniquidad, algo así es el versículo. Y así sigue hablando el salmista, hasta que una parte dice que mientras caí en mi pecado y lo oculté, yo no podía, me estaba costando vivir. Y dice, pero te confesé mi pecado y tú me perdonaste. Y hay una parte en ese pasaje que dice, tú me estás enseñando cómo vivir, dice el apóstol Pablo. Y esto tiene mucha relación, perdón, dice David, y en esto tiene mucha relación en cuanto en el pasaje 18 dice, no tengo la capacidad de hacerlo. En Dios es donde nosotros podemos encontrar el bien que queremos hacer para dejar de estar con esa lucha entre que no lo hago porque no lo puedo, no lo logro, no logro encontrar el equilibrio. El verso 19 dice, pero es el bien que quiero hacer, no lo hago, sino que practico el mal que no quiero. Esta palabra practico, una palabra muy interesante, porque en otras versiones dice eso hago, pero yo creo que tal vez podemos utilizar en este momento la analogía de un deporte o de un instrumento musical, porque al final de cuentas este tipo de situaciones requieren de un nivel de práctica para que una persona pueda llegar a decir que es profesional. Pero dejemos a un lado que alguien llegue o no a ser profesional. Si usted o cualquier persona quiere llegar a jugar medianamente bien un deporte, tiene que dedicarle tiempo. Tiempo no para jugarlo solamente, sino para practicar. Si alguien quiere llegar a ser medianamente buen cantante, tiene que practicar. Si alguien tiene que ser medianamente un buen músico, tiene que practicar. Y en muchas otras disciplinas de la vida necesitamos practicar. El concepto de practicar es básicamente hacer cosas, puede ser hasta repetitivamente o constantemente, para llegar a perfeccionarlas y poder hacerlas de una forma aceptable, desde lo mediano, aceptable, bueno y hasta excelente. Pero les estoy mencionando esto porque el apóstol Pablo trae a colación este concepto cuando se habla del mal y dice, practico el mal. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos podemos llegar a ser expertos en el mal porque lo practicamos, porque estamos regularmente haciendo las cosas. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Y luego en el verso 19 dice, pero si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado, la naturaleza pecaminosa que está viviendo en mí. Entonces aquí es donde nosotros, ya más adelante va a darse cuenta usted que el apóstol Pablo mismo no es que esté excusándose o que esté diciendo, perdón también la analogía que voy a utilizar, pero algunas veces, y creo que alguno de ustedes vio un capítulo no sé, no recuerdo bien si fue del Chapulín Colorado o algo así, en donde había un momento en el que él estaba, no recuerdo muy bien cómo era, pero como que él le daban con un rayo o algo así, ¿verdad? Algo imaginario, y le ponían, por ejemplo, algo en la mano izquierda, por ponerles un ejemplo. Entonces él estaba cerca de alguien y le pegaba con la mano izquierda a otra persona, y cuando la persona volteaba a ver y quería reaccionar ante ese golpe, venía el chapulín, perdón, de verdad la analogía que estoy haciendo, pero venía el chapulín y decía, no fui yo, fue mi mano. No sé si me explico. Obviamente, cualquier persona pensante diría, me estás pegando con tu mano, y aunque estés poniendo como excusa que tu mano me está pegando, tu mano no está libre o sea, no está actuando independientemente de ti.
No sé si me explico con esto que les estoy tratando de decir. Les estoy diciendo esto porque Pablo, no crean ustedes que está como haciendo ese tipo de escape, o como decimos acá en Guatemala, zafando bulto de su responsabilidad cuando dice, es que el mal que yo hago no lo hago, yo lo hago, no yo, porque yo quisiera estar adorando a Dios todo el tiempo, sino que lo hace mi cuerpo porque Él es el malo. Sino, ya va a ver por qué le estoy diciendo todo esto. Pero si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado, la naturaleza pecaminosa que mora en mí. ¿Qué corresponde hacer entonces? Si el apóstol Pablo ya encontró que él tiene una naturaleza pecaminosa, que obviamente eso fue algo que Cristo hizo ver en él, como lo hizo ver en la mayoría de los que lo buscan, de los que lo buscaron anteriormente y los que lo buscamos ahora. Cristo nos hace ver la condición. Y como repito, no lo hace ver para que nosotros tengamos una excusa válida para decir, yo, hay una parte de mí que es mala, pero quédate con mi versión buena. No, ese es el punto. Ahí va a ver. Así que descubro, dice en el verso 21, que la ley de mi ser interior es que el mal está presente en mí, que quiero hacer el bien. El apóstol Pablo está diciendo, me doy cuenta que dentro de mí hay una ley, dice en el verso 21. Vamos a ver, así que pues queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, el mal está en mí. Hay una ley, hay un principio, hay una ligadura, ¿sí? Un ligare. Y el apóstol Pablo está diciendo, es que yo tengo el mal ligado en mí, lo tengo puesto en mí y entonces es un problema lo que hay acá. Es un problema. Y alguien dirá en este punto, bueno, y no para eso apareció Jesucristo, porque la Biblia dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de maldad. Ya va a ir viendo por qué el apóstol Pablo habla de esta forma. En el verso 22 dice, porque me deleito en la ley de Dios en mi ser interior, con mi nueva naturaleza. Aquí empieza a tener sentido lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, el ser interior, entiéndase lo espiritual. Todo lo espiritual siempre quiere orar. Todo lo espiritual siempre quiere buscar de Dios, siempre quiere leer la palabra de Dios, siempre quiere ayudar a otros, siempre se compadece del dolor de los otros, siempre hace que el alma sea un alma que cambie su manera de ser para que el cuerpo ejecute cosas positivas. Entonces hay una batalla interna en nosotros entre dejar que prevalezca lo espiritual o dejar que prevalezca lo carnal. Y muchas veces hay personas que piensan que están dejando prevalecer lo espiritual porque se volvieron religiosos, cuando en realidad la religiosidad puede llegar a ser un placebo para el alma, en cuanto a que el alma, así como lo puede hacer sentir a usted una persona demasiado deprimida y triste por todas las cosas malas que hace, también lo puede llevar al punto de sentir esa aparente satisfacción por estar tratando de buscar una versión de Dios que acomodó la religión a su realidad. Y por eso es que les digo, el alma juega muchas veces en contra de toda esta situación, porque el apóstol Pablo cuando habla de me deleito en la ley de Dios, en mi ser interior, está diciendo el apóstol Pablo, según este comentario bíblico, con mi nueva naturaleza. Por eso es que les digo, la naturaleza vieja lo que quiere es que sigamos siendo los mismos de siempre. Es increíble, pero miren, yo me he dado cuenta que uno puede pasar a un 50 años, 60, 80 o los años que tenga uno de vida en esta tierra, creyendo que es una nueva criatura, creyendo que es un nuevo ser en Dios, pero de una u otra forma siempre salen a relucir cosas que uno es o que pudo haber sido. ¿Sí? Verso 23, ya casi vamos a terminar. Dice, pero veo otra ley y norma en los miembros de mi cuerpo. Dice, en sus apetitos y en sus deseos, que luche contra la ley de mi mente, me domina y me hace prisionero de la ley del pecado que está dentro de mí. Veo en el verso 22, dice, porque vamos a ver, ¿dónde iba acá? Perdón, verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, fíjense ustedes que es bien interesante
porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, está hablando de la ley de Dios que es santa, perfecta, y menciona tantas cosas buenas en el verso 12 de esto mismo. En el verso 16 dice que la ley es excelente, y la semana pasada mencionamos muchas cosas de esto. Cuando el apóstol Pablo menciona que la ley es excelente, buena y todo esto, está hablando de la ley de Dios, la ley que nos hace a nosotros moralmente personas aceptas delante de Dios y que nosotros tenemos que luchar por alcanzar. La ley desde el punto de vista legalista, esa ley de alguna manera pues es una tergiversación de todo lo que Dios quiso hacer porque cayó en manos de los hombres. Entonces Pablo aquí no está hablando de que él encuentra que la ley es excelente y moralmente buena, no está hablando de la ley que los fariseos y que toda la gente de Israel o los que se creen judíos o judaizantes han querido imponer, sino que está hablando de lo que Dios quiere, de la ley de Dios, ¿sí? Y es interesante porque aquí sigue mencionando cosas con relación a esto, porque dice, luego encuentro otra ley en mí que es que el mal pues habita, ¿verdad? En mi vida. Y entonces dice en el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y luego dice, pero veo otra ley en mis miembros. Aquí menciona otra cosa interesante, que es la ley de los miembros. Y hace algún tiempo atrás yo hice un tema relacionado con esto porque es interesante cuando el apóstol Pablo dice que hay una ley que se estableció en los miembros de mi cuerpo. Y en el verso, en ese mismo contexto dice, en los apetitos y deseos. Y es increíble entonces lo que está tratando de dar a entender aquí el apóstol Pablo es que tu mente, tu cerebro procesa cosas hacia que por costumbre, que por práctica pueden llegarse a convertir en cosas establecidas como leyes en tus manos, en tus pies, en tus ojos, en tus órganos sexuales, en las cosas que haces, básicamente. Y cómo puedo yo, de alguna forma, sustentar lo que les estoy diciendo. Bueno, por ejemplo, en la Biblia dice que el Señor abomina 6 cosas y 7 aborrece su alma, y una de ellas dice que son los pies que corren presurosos a derramar sangre, ¿sí? Y hay otro sinfín de cosas. Por ejemplo, el apóstol Santiago habla de la lengua y dice que la lengua es un pequeño miembro, pero que es el que mantiene, el que le da sentido a la vida y que puede ser encendida por el infierno, dice, hablando de la lengua. O sea, en la lengua puede existir una ley en donde, perdón que lo diga de esta forma, pero hay personas que con su lengua son chismosos o son mentirosos o son timadores. Y uno dice, ¿cómo es posible que estas personas sean así? Hasta hay un concepto social que no sé en qué parte de la ciencia entra, pero a las personas que mienten mucho les dicen mitómanos, porque son personas que dicen los expertos que en algunos casos no son capaces de dejar de mentir. Y en otros casos, los expertos, a las personas que hasta hacen esto de tomar cosas que no son de ellos, y robarse cosas o hurtar cosas, también hay un concepto para eso que le llaman cleptomanía, que es alguien que ve algo y lo agarra, tal vez no lo necesita, pero lo toma porque ya fue impuesto en sus manos esa ley que se llama la ley de los miembros, que hace que la gente corra o vaya o avance para ejecutar cosas que no quiere. Y así les podría seguir hablando del hígado, por ejemplo, en cuanto al licor, de la sensación aparente de tranquilidad o de felicidad que puede producir la fiesta y tantas cosas más, perdón, incluido lo sexual, que algunas personas han llegado a tener conflictos muy profundos en cuanto a esa parte, porque han cedido los derechos de las partes de su cuerpo para tener pues esa esclavitud, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Esa ley o norma que está en mis miembros responde a los apetitos y deseos de la carne, y dice, esa ley lucha contra mi mente, la quiere someter, la domina y me hace prisionero de la ley del pecado, ¿sí? Entonces quiere decir que yo cedo los derechos de mis miembros
y me voy a pecar porque mi mente ya fue sojuzgada totalmente por este tipo de impulsos que me hacen hacer cosas malas. Entonces, por eso es que yo les decía, el apóstol Pablo le da una explicación demasiado trascendente a todo esto que estamos mencionando y eso es lo que está tratando de decir Pablo. Yo hago cosas porque en muchos casos yo cedí derechos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer así como decía hace algunos años atrás aquel salmista, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que observar este tipo de situaciones, lo que nosotros somos en el cuerpo, en el físico, mientras estemos en este mundo, tiene que servir para adorar y buscar a Dios, pero eso no nace solamente de una persona, eso nace del amor y de la influencia del Espíritu Santo que Dios ha puesto también en nosotros, que cuando lo puso en nosotros entró automáticamente en una batalla contra lo carnal. Lo espiritual entró en una batalla completamente contra lo carnal y por eso nos vemos regularmente confrontados haciendo cosas porque Dios nos ve y nos hace revisar constantemente nuestra vida. En el verso 24 dice el apóstol Pablo, desdichado, desdichado y miserable de mí, ¿quién me rescatará y me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta existencia corrupta y mortal? Dice el apóstol Pablo. Por eso les decía yo, el apóstol Pablo aquí no es que estuviera diciendo, ay, yo soy el que peca es mi cuerpo, el que hizo las cosas fueron mis manos, no fui yo. Yo quería hacer las cosas bien, pero pobre de mí, fueron mis manos las que actuaron. No, el apóstol Pablo aquí está diciendo, tengo en mi ser, en mi carnalidad, cosas que no están bien y sufro por ellas, me siento miserable, me siento un desdichado. Y pregunta quién me va a salvar de este estilo de vida, de esta existencia corrupta y mortal. Y me gusta cómo termina este capítulo porque básicamente el apóstol Pablo explica, entiende y explica la gran obra de Jesucristo que hizo en la cruz, porque Jesucristo no solo vino a perdonar el pecado pasado, sino vino a solventar el pecado presente para que nosotros en el futuro ya no tengamos pecado. O sea, que nosotros entendamos que estamos librando en el presente una batalla contra el pecado. No tu hermano también, pero a ti no te debe importar si tu hermano está haciendo bien o mal, hasta cierto punto toda vez no te afecte a ti. Si no te afecta, si no te está involucrando y pues no es algo que realmente te incumbe, no te metas ahí. Te incumbe, si el Señor te manda o algo así, pues sí, háblale, dile, el Señor me mandó a decirte que no hagas esto, que no vivas así, pero ¿para qué vas tú a ver la vida, la paja que tiene tu hermano si tú tienes problemas también? Y eso no te lo digo, no te lo digo solamente a ti, me lo digo a mí mismo. No tengo que ver cómo está actuando otra persona cuando yo también estoy haciendo cosas y tengo cosas que tengo que arreglar en mi propia vida, porque el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de esta vida miserable y de esta existencia corrupta y mortal? Todo lo malo que yo pueda llegar a tener en mi vida es mi responsabilidad, pero es Dios quien está tratando de hacerme salir de ello. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está diciendo, Jesucristo es el que nos libera. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que por un lado yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado con mi carne, mi naturaleza humana, mi mundanalidad, mi capacidad pecaminosa, sirvo a la ley del pecado. Y hay un punto acá que es importantísimo, que es en donde yo voy a finalizar. Lo que Pablo está tratando de decir con esto es que la mente, mi cuerpo, mi físico, se está de alguna forma eh, exponiendo a las cosas negativas que el mundo ofrece y que pues ya conoce mi carne porque mi carne abrió la puerta, pero damos gracias a Dios por Jesucristo porque Jesucristo es el que nos va a liberar de este cuerpo de muerte. Y en algunos casos, hermanos, puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero en algunos casos, aunque no lo creamos, la muerte física es el escape. Y alguien dirá aquí, ¿me estás tratando de decir que yo tengo que desear morirme?
Pues la Biblia nos menciona, por ejemplo, en Colosenses, si no mal recuerdo, capítulo 3, en donde dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque ustedes estáis muertos y porque vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y también en Romanos capítulo 6 hay una parte en donde nos dice que nosotros hemos muerto al pecado. Entonces no es que yo te esté diciendo necesariamente, mira, lo mejor que te puede pasar es morirte físicamente. No es mi deseo, obviamente, pero todos tenemos que entender que en este mundo todos vamos de paso y que en algunos casos, vivir mucho o vivir muy bien puede ser una puerta negativa para cosas que no queremos. No es que yo te esté diciendo, por eso estás viviendo mal, por eso es que no te pasa tal cosa, por eso es que no tienes tanta plata, porque Dios sabe que si tienes plata te vas a perder. No es ese mi punto. Pero hubo un rey en Israel, que yo creo que muchos de ustedes han escuchado esa historia. Hubo un rey en Israel al cual Dios le llegó a dar un mensaje por parte de un siervo y le dijo, pon en orden tu casa porque ciertamente el Señor ya ha pedido tu vida y vas a morir. Y entonces este hombre, dice la Biblia, que clamó, pidió a Dios y entonces el Señor le concedió un poco más de años de vida. Este rey se había conducido de una manera correcta por mucho tiempo. Resulta que cuando Dios le fue a decir que tenía que prepararse porque ya era tiempo de partir de este mundo, resulta que en ese tiempo que Dios le dio de más, que Dios le concedió de más, la Biblia misma lo registra y lo vamos a poner ahí en los comentarios en Facebook. La Biblia registra que este hombre, los años que vivió de más, le sirvieron para desviarse del camino del Señor y para hacer las cosas que no hizo cuando él estuvo antes de que Dios le dijera que se iba a ir de este mundo. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque vuelvo a mencionar lo que le digo con relación a que hay una batalla entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Cuando nosotros lleguemos a poner de acuerdo el espíritu, la mente y el cuerpo, entonces nosotros vamos a tener la victoria. Qué bueno sería que nosotros eso lo tuviéramos todo el tiempo, que siempre estuvieran bien sincronizados, el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero lamentablemente hay días, hay momentos, hay etapas de nuestra vida en las que la mente y el cuerpo le ganan al espíritu y hay momentos en los que el Espíritu está gobernando y sojuzgando. Y por eso el apóstol Pablo, insisto, dice, gracias a Dios por Cristo, porque cuando Cristo murió en la cruz, Cristo nos mostró el camino del escape de la carnalidad, porque cuando Cristo fue llevado al cielo, y hay un pasaje en la Biblia que lo dice, es un misterio, el misterio de Dios que... Cuando Cristo fue llevado al cielo, fue visto por los ángeles y fue vindicado espiritualmente. O sea, Cristo ya al haber resucitado, manifestó en él la naturaleza de Dios que no peca, que no falla, que no tiene ninguna relación directa con las cosas malas de este mundo. Entonces yo creo que eso es lo que tendríamos nosotros que buscar y pedirle al Señor, ¿sí? Para que, como dice el apóstol Pablo, aún en esta batalla natural que yo tengo todo el tiempo, que mi mente está discutiendo mucho con mi espíritu y que muchas veces mi mente le dice al espíritu, no, no es tiempo de orar, no es tiempo de buscar, no es tiempo de entregarme a Dios, sino es tiempo de hacer las cosas como yo quiero. Dios es demasiado, la iglesia es mucho, la iglesia es muy demandante, yo tengo otras cosas mejores que hacer. Em, en ese punto nosotros tenemos que entender que es esa como ese antagonismo que existe en nuestro propio ser y por eso la próxima vez que tú te sientas que no tienes ganas, deseos o ánimos para algo espiritual, no te asustes ni pienses que eres una persona demasiado mala. Eso es parte de la naturaleza de esta tierra que nos hace a nosotros pues no buscar lo que deberíamos de buscar. Pero recuerda claramente que la Biblia dice que el espíritu está luchando constantemente contra ese tipo de situaciones y está tratando de doblegarlas para que nosotros busquemos cada día más lo que realmente es bueno, agradable y perfecto para nuestra vida. Dios el Señor tendrá misericordia y nos ayudará. Y volviendo al ejemplo, y termino con eso, al ejemplo que les decía, cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, damos gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos muestra el camino hacia el Padre. Y el camino hacia el Padre es, pues, bajar y renunciar y luego subir en Dios. Y como les decía, algunos
y quiero decirlo de una forma correcta. Algunas personas, cuando se van de este plano terrenal, se van porque son, como diría Pablo, han peleado la buena batalla. Y pelear la buena batalla no siempre significa pues batallar contra otros o batallar contra otras ideologías, pensamientos o tendencias religiosas, sino cuando Pablo decía he peleado la buena batalla, también se refería a la batalla que él libró contra su carnalidad, contra su propia naturaleza humana que le impedía en algunas etapas de su vida no ser el siervo, el hijo y el amigo de Dios que él sentía que necesitaba ser para Dios. Que Dios les bendiga, tengan una buena noche y espero con todo mi corazón que esto nos sirva para reflexionar y para creer que Dios sigue tratando con cada uno de nosotros, aunque nosotros no entendemos muchas cosas de las que nos puedan estar pasando. Pero insisto y te digo, aunque tú sientas que eres muy malo y que estás haciendo cosas muy malas, creo que eso ya es un principio bastante importante. Te sientes mal haciendo las cosas malas, es porque el Espíritu de Dios te está redarguyendo. Y yo le pido a Dios que te ayude y que te dé la fuerza suficiente para luchar genuinamente contra eso que estás batallando, que crees que no vas a poder vencer. Pero Dios está contigo y el Señor quiere hacer esa obra y la quiere hacer completa en ti en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en esta noche por lo que nos das, por lo que nos permites y gracias, Señor, por amarnos de la forma en que nos amas. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que a través de tu palabra nuestra vida sea pues limpia, purificada y transformada como con un espejo y que podamos, Señor, ver como tú ves y pensar como tú piensas. Transforma nuestra mente, Señor, y ayúdanos a acercarnos cada día más a ti y a alejarnos cada día más de la versión tan ruin y tan mala que tuvimos, Señor, alejados de ti en nuestra carrera, Señor, humana y en nuestra vida natural. Y perdónanos, Señor, por todas las cosas que nosotros hacemos deliberadamente, por las cosas que hacemos, Señor, sin darnos cuenta, por las cosas que venimos arrastrando desde hace muchos años, aún antes de conocerte, Señor, que no hemos querido ceder, simplemente no lo hemos querido hacer. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, y muéstranos el camino para ser totalmente libres de todo lo que nos hace daño y que entendamos, Padre Santo, que muchas veces nuestra vieja naturaleza está en una franca guerra contra nuestra naturaleza espiritual y quiere destruirnos, Señor, pero tú eres poderoso y tú eres el equilibrio para todo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Espero poderles saludar. Este próximo domingo tenemos desayuno en la iglesia, lugar santísimo. Estamos ubicados en la Cámara de Industria de la zona 4 y comenzamos a las 9 de la mañana. Es un tema familiar, de lo que vamos a estar compartiendo y va a haber un desayuno y pues quien nos quiera acompañar será más que bienvenido. Por ahora pues eso es todo. Espero se cuiden y nos saludamos la próxima semana con la ayuda de Dios.